aquí en la 91.9 en Radio del Centro. Vamos a ocuparnos de otro tema ahora, sí, una propuesta que nos llega también desde Política Obrera, y vamos a dialogar, sí, con Brian Murphy, que si no me equivoco es ingeniero agrónomo, sí, y ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros aquí en la mañana del Centro. ¿Cómo estás, Brian? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Gracias por el llamado. No, por favor. Sí, la verdad que estábamos interesados en poder dialogar contigo. Bueno, y que nos cuentes también acerca de un trabajo que vienen desarrollando, que está relacionado a los agrotóxicos, sí, a los agroquímicos. Básicamente, digamos, ¿cuál es la problemática que están planteando, ¿no? Desde lo que es política obrera en relación a trabajar aquí con este tema muy sensible del que tanto se viene hablando, del que tanto se viene comentando, ¿sí? Poco legislando, dicho sea de paso, ¿sí? ¿Y cuál es la situación hoy que atraviesa Argentina, particularmente en base a las investigaciones que se han podido realizar? Bueno, como bien vos decís, Eduardo, este tema se ha puesto, no sé si está en agenda precisamente porque de parte de los organismos oficiales hacen silencio al respecto y es lo que hemos reflejado en esta nota que hemos publicado en Política Obrera, denunciando una censura y un ocultamiento de una investigación internacional financiada por la Unión Europea, que se desarrolla en 10 países de Europa y en Argentina, estudiando y detectando agroquímicos en sangre, en materia fecal, en orina, en el aire, en suelos, en animales, detectando agrotóxicos utilizados por la producción agraria. Esta investigación del proyecto SPRINT, que es un proyecto de transición sostenible en protección vegetal, impulsado por la Unión Europea y que aquí en Argentina lo desarrollaba el INTA, fue censurado por el propio INTA, y ahora comentamos sobre eso. El tema, vos decís, ¿está en debate? Si es que está en debate, es por las organizaciones de activistas, por los vecinos de los pueblos fumigados que se organizan y ponen en agenda el tema, y por investigadores independientes de algunas facultades y universidades del país, pero no hay una política pública, los organismos estatales no quieren ocultar el tema precisamente, como es lo que ha demostrado esta censura en el INTA. Entonces, lo que hicimos en Política Obrera, publicamos un artículo, una nota, denunciando este tema, y ha salido en algunos otros medios, pero no ha tenido tanta difusión. Y precisamente lo que queremos destacar nosotros desde Política Obrera, fundamentalmente en este contexto de elecciones, bueno, yo te escuchaba recién, están entrevistando candidatos, estamos escuchando los spots radiales, y vemos que los 4 principales candidatos a presidente de la Nación, que hoy están en danza, nosotros los hemos caracterizado como los 4 jinetes del ajuste, porque los programas que vemos que levantan son de ajuste sobre la clase trabajadora, y vos no vas a escuchar en ninguna otra plataforma electoral, ni en ningún programa que va a las elecciones, a excepción del programa de Política Obrera, que yo los invito a leer en nuestra prensa, que es politicaobrera.com, los artículos de Patricia Urones, que es nuestra candidata a vicepresidente, que es una activista y una luchadora que viene desarrollando con una gran profundidad el tema de la crisis ambiental que estamos sufriendo, y nosotros lo llevamos como un tema de vital importancia en estas elecciones, incluso en el marco de una guerra mundial que puede alcanzar tener un desenlace nuclear. Entonces, puntualmente sobre los agrotóxicos, sí, lo que decía, nosotros nos interesa el planteo político que hay detrás de esto, porque, como decimos en el artículo que se publicó en Política Obrera, el INTA es un organismo público, pero en su composición en el Consejo Directivo está integrado por organizaciones de la patronal agraria, es decir, la Sociedad Rural, ACREA, la Federación Agraria, CONINAGRO, CRA, y tiene su designación de las autoridades son directamente puestas por el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente del INTA
es Mariano Garmendia, que es un hombre de Mansur, por ejemplo, que fue nombrado como presidente del INTA durante la gestión de Mansur como jefe de gabinete. Y es el que luego de que se ha censurado lo que una investigadora del INTA quería hacer era dar conocimiento de estos resultados, que han detectado, ya te digo, 10 plaguicidas en sangre en la población, hasta 18 plaguicidas en materia fecal, 13 plaguicidas en orina, 53 plaguicidas en el aire. El estudio colocó una pulsera a las personas que colaboraron como voluntarios en el estudio, y esa pulsera detectó hasta 53 plaguicidas en aire. Esto en pueblos de la provincia de Buenos Aires, como el que están ustedes, como está Pergamino, por ejemplo, que también hemos reflejado en nuestra prensa en Política Obrera. Ahí hay una asamblea de madres de barrios fumigados que hubo una lucha por la contaminación del agua. El agua está contaminada con agrotóxicos. Entonces, donde se busque, se encuentra la presencia de agroquímicos en agua, en aire, en suelos, en sangre, en orina, en materia fecal. Por eso se censuran este tipo de investigaciones y por eso no hay, de parte del Estado, por ejemplo, esto tendría que ser un escándalo y un tema de primer orden en la salud pública. Sin embargo, vemos que la reacción de las autoridades y de los partidos patronales que hoy van a elecciones es ocultar el tema. ¿Por qué? Porque como vimos a principio de año, durante el verano, en una sequía histórica, que también en Política Obrera hemos caracterizado al cambio climático como una rebelión de la naturaleza al sistema capitalista, esta sequía histórica, lo que produjo y lo que fue noticia de todos los diarios y estuvo en debate y al día de hoy, es que debido a que menguó la cosecha de soja, el país se vio con menos divisas para enfrentar el pago de la deuda pública. Y este es el trasfondo que hay, y es el tema central de la crisis argentina, es la crisis de deuda. Y todos los candidatos, estos 4 candidatos del ajuste, lo que vienen a plantear es el pago de esa deuda. Y a la clase capitalista argentina le interesa el pago de esa deuda para continuar en ese sistema de deuda. Y entonces, la dirección del INTA está integrada por corporaciones capitalistas y por el Poder Ejecutivo Nacional, y no tienen ningún interés en que se conozcan este tipo de estudios que cuestionan precisamente la forma de producir y la forma de acumular dólares que necesitan para el pago de la deuda pública. Entonces, la centralidad que nosotros queremos dar a esta censura, al ocultamiento de estas investigaciones, a que no se ponga el tema en debate, es que los grandes partidos patronales que van hoy a disputar el voto de la población, lo que hacen es ir detrás de esta forma de producción. No van a cuestionarla bajo ningún punto de vista, porque lo que aspiran es a pagar la deuda pública y a seguir sosteniendo este régimen de acumulación y esta forma de producción. Por eso, para nosotros es importante y aprovecho, ya que estamos en este programa y estamos en un contexto electoral, a la audiencia que se fije, que lea los planteos, el programa con el que vamos a las elecciones desde Política Obrera, donde le damos una centralidad a la cuestión ambiental. Seguramente me están escuchando en tu audiencia, porque el tema de la contaminación con agrotóxicos ha sido muy difundida a partir del activismo y de la lucha de las poblaciones afectadas. No ha sido tomado así por las autoridades del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y vos decías legislar. Bueno, nosotros planteamos que con una legislación no alcanza con esto. Acá, como decía recién, está comprometido todo el régimen social y político actual de la Argentina. Lo que hemos visto es que las leyes de regulación, de alejar 500 metros de una población, 1000 metros, algún recurso de amparo, no resuelven nada, no resuelven el problema, porque además estamos hace 15 años discutiendo ese tipo de legislación y no llegamos a ningún lado. Este sistema, esta forma de producir, lleva en la Argentina ya 27 años, que es desde el momento
en que ingresó la primera semilla transgénica en el paquete semilla transgénica agrotóxico, y de ahí en más se han sucedido una serie cada vez más grande de semillas transgénicas y nuevos agrotóxicos, que ha llevado a que el consumo y la utilización de agrotóxicos en la Argentina se ha incrementado un 1000% desde el año 96. Eso nos coloca en primer ranking mundial en el consumo per cápita de agrotóxicos. Y esto es lo que lleva a esta contaminación ambiental, y cuando hablamos de ambiente, hablamos de las personas también, ¿no es cierto? Sí. Por eso este estudio ha detectado agroquímicos en sangre, en orina. Entonces, se quiere ocultar bajo todo punto de vista el surgimiento de estas investigaciones, y por eso han censurado y han suspendido una resolución de del director del INTA en junio. Suspendió esa charla que se iba a hacer para difundir los resultados de la investigación, y hace poco, en julio, hubo una resolución del directorio del INTA que dejó en suspenso el proyecto completo. Entonces no se quiere que se conozca esto, porque si se difundiera de manera oficial lo que ya viene denunciando el activismo y algunos científicos independientes, esto generaría una conmoción social, porque revelaría que el aire, el agua, los cuerpos de las personas en la región productiva de la Argentina están contaminados. Y entonces hay una responsabilidad política, y los responsables políticos son los partidos patronales que han gobernado y que van a las elecciones sin ninguna mención a este tema. Yo por eso, si les interesa profundizar en el tema, los invito a que estén atentos a los planteos de Política Obrera. Nuestra precandidata a vicepresidente, Patricia Urones, está haciendo todo un desarrollo, viene haciendo en las páginas de Política Obrera sobre la cuestión ambiental, y que esto está ligado íntimamente a la crisis de deuda a la que asistimos. Que la clase capitalista argentina en su conjunto está interesada en el pago de esa deuda porque tiene sus propios intereses allí. Más del 50% de la deuda pública argentina, de la deuda externa, se la llama externa porque está en dólares, pero está en manos de los propios capitalistas argentinos. El agro, en el día de hoy, es un agro que funciona en función del capital financiero. Y al Estado argentino le interesa que funcione el agro argentino tal cual como está funcionando ahora, es decir, con la contaminación sobre las personas, para reunir las divisas para el pago de esa deuda, de la cual los capitalistas argentinos y extranjeros también son acreedores. Entonces, es una cuestión de clase el problema de la contaminación ambiental. Y es una cuestión que nosotros queremos poner de relieve en esta discusión electoral, porque los partidos patronales, obviamente, que responden a estos intereses capitalistas, van a ocultar el tema, y esa es la razón por la cual este estudio del INTA, financiado por la Unión Europea, ha sido censurado, y por el cual no existen investigaciones oficiales que hablan sobre el tema que nos preocupa a la población que habitamos en la zona de producción agraria, porque donde se busque agrotóxicos se va a encontrar, sea en aire, en suelo, en agua, en sangre. Entonces nosotros llamamos a la audiencia que nos está escuchando a que preste atención al planteo que hacemos desde Política Obrera, porque tenemos todo un programa integral del cual la cuestión ambiental, la producción agraria y la cuestión de la tierra tiene una centralidad. Y necesitamos ir a estas elecciones PASO, necesitamos reunir un mínimo porcentaje para pasar este piso proscriptivo, y queremos que este debate esté presente en la elección general, que es la que importa, que es la de los candidatos presidenciales, que va a ser en octubre. Entonces necesitamos pasar las PASO para poder instalar este debate en el debate presidencial, porque ninguno de estos candidatos, de estos jinetes del ajuste, de los 4 candidatos de los partidos principales, va a poner este tema a discusión. Incluso el progresismo, donde podríamos encontrar algún activista, alguien sensible con este tema, sabemos, digamos, que hay simpatía por ahí en el progresismo,
es un sector donde se debate el tema de la cuestión ambiental, pero no a fondo. Nosotros creemos que no se va a resolver con leyes. El candidato del progresismo es Massa. Massa es el ingeniero que ha diseñado el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar soja 3, que son prebendas a esta clase capitalista que con la producción agraria está contaminando los cuerpos, suelos, aguas. Entonces, el tema tiene una centralidad enorme. Está atado al tema de la crisis de deuda y al pago de la deuda pública y a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que marca la agenda electoral. Ahora, nosotros no vemos que esto esté siendo debatido. Los únicos que ponen el tema en debate son las poblaciones afectadas, las asambleas que se forman en alguna localidad, Sí, con algún problema. como pasa acá en Chivilcoy, con una asamblea por el agua, por ejemplo. Perfectamente. Fíjate la centralidad del tema del agua. En Pergamino lo mismo. Si buscan agrotóxicos en agua van a encontrar, y es el agua de consumo de la población. Sí, de hecho, en un análisis acá en Chivilcoy, realizado justamente por el INTA Balcarce, sí, nos trajeron los resultados los integrantes de la Asamblea por el Agua y encontraron, sí, justamente agrotóxicos a partir del análisis de una canilla. Bueno, precisamente este estudio, que no es solo un estudio, es un proyecto internacional que se hace en 10 países de Europa y en la Argentina, tiene datos precisamente como el que vos decís, en el agua para consumo de la población, en el aire, en la sangre. Y eso es lo que ha sido censurado. Es decir, ¿y por qué ha sido censurado? Porque el trasfondo es que si se conoce eso y se masifica una lucha de la población por este tema, pone en riesgo, cuestiona el modo de acumulación capitalista, pone en cuestión el pago de la deuda pública, pone en cuestión el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si queremos cambiar este sistema de producción, no necesitamos una ley de 500.000 metros. Lo que necesitamos es repudiar, rechazar y no pagar el acuerdo de deuda, no pagar la deuda con el FMI y organizar la producción desde las necesidades sociales, no desde la lógica de acumulación capitalista de estos sectores que necesitan esos intereses financieros. Entonces, la producción agraria hoy está ordenada por el lucro y por los intereses del capital financiero internacional. No está ordenada por las necesidades de la población, que si pudiera tomar decisiones sobre cómo ordenar la producción, por supuesto que debatiría que no quiere ser fumigada. Por eso nuestro planteo central en esta campaña electoral presidencial de Política Obrera es el compromiso de que si Política Obrera, en primer lugar, pasa las pasos y va a una elección general presidencial y gana las elecciones, al primer día se va a convocar a una asamblea constituyente que debata todos estos temas, que debata la deuda pública para rechazarla y que debata la forma de producir que necesitamos en este país. Ahora tenemos una forma de producir contaminante y que está ordenada en función del lucro capitalista y de parte del Estado en la generación de dólares y divisas para el pago de la deuda, de la cual los propios capitalistas tienen intereses. Entonces, la población afectada, si realmente, como vemos, hay una contaminación enorme en agua, en sangre, tiene que poder entender que los candidatos que están hoy presentándose para dirigir los próximos 4 años de esta sociedad son candidatos que van a profundizar la fumigación con agrotóxicos, porque van a profundizar el camino que necesitan para obtener las divisas, los dólares, para sostener este sistema de deuda, para el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y el conjunto de la deuda pública, de la cual los propios capitalistas tienen intereses. Entonces, Política Obrera quiere colocar este tema en el debate presidencial. Para eso necesitamos pasar las pasos. Y esto tiene es una centralidad que está vinculado, fíjate vos, Eduardo, el tema de la contaminación ambiental no se agota allí. Tiene que ver con esto que estoy diciendo, con el pago de la deuda pública. En la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, nuestra candidata es Sonia Rodríguez.
La lista que la lleva como primera candidata a diputada está repleta de luchadores docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, jubilados. Yo los invito, y por supuesto a vos, Eduardo, si querés profundizar el tema, a que entrevistes a nuestra candidata a vicepresidente, Patricia Burones, ¿Cómo no? y nuestro candidato a presidente, Marcelo Ramal, porque realmente yo no creo que hay otra fuerza política que esté poniendo este tema con la centralidad que merece. Porque fíjate vos, todos los proyectos que plantean las plataformas de estos 4 candidatos del ajuste a presidente son la profundización de la producción agraria con agrotóxicos, porque es lo que hoy garantiza el ingreso de divisas para el pago de la deuda pública, la puesta en marcha de los proyectos de extracción del litio, que tiene que ver con lo mismo, los proyectos de exportación de petróleo, que tiene que ver con Vaca Muerta, y con los proyectos en el Atlántico Sur, es decir, proyectos de extracción de materias primas para garantizar el ingreso de divisas. Es decir, la deuda pública, la deuda con el FMI y el acuerdo, es lo que ordena el debate presidencial de las candidaturas de los partidos patronales que se disputan la dirección de la sociedad argentina durante los próximos 4 años. Brian. Ninguno de ellos pone en agenda las consecuencias sobre la salud pública que tienen esa forma de producir. Sí. No, te quería preguntar, sí, básicamente para aquella gente que quiera obtener más información, sí, antes de cerrar la entrevista contigo, aquella gente que quiera obtener más información acerca de lo que estás planteando, cómo puede hacer, sí, cómo se puede contactar con ustedes, en qué página puede encontrar, sí, más información para profundizar en aquello que estás contando. Bueno, yo los invito a leer nuestro periódico. Desde Política Obrera editamos diariamente un periódico que es politicaobrera.com. Allí van a ver todas estas notas. Si les interesa puntualmente la cuestión ambiental, pueden buscar la columna de Patricia Burones, que es nuestra precandidata a vicepresidente, en la fórmula presidencial junto con Marcelo Ramal, y las redes de Facebook, Instagram y Twitter de Política Obrera. Bien. Hacemos este llamado, y al que verdaderamente quiera interesarse sobre un planteo clasista y socialista sobre la cuestión ambiental, a leer estas páginas, y convocamos a la población a, por más que no acuerden, a poner un voto en Política Obrera para poder pasar el piso proscriptivo que hay en las PASO, y que este debate, con la centralidad que tiene, pueda estar presente en las elecciones presidenciales de octubre. Perfecto. Brian, agradecerte muchísimo por tu tiempo. La verdad que es un tema, bueno, lógicamente que da para seguir charlando mucho más, pero bueno, a veces los tiempos nos aprietan. Igualmente queríamos tener tu palabra para contarle también a la gente acerca de esta realidad, sí, que habíamos estado leyendo, por supuesto, en Política Obrera, y que se pueda exponer también aquí en el programa. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Eduardo, y a disposición. Muy amable. Brian Murphy charlando con nosotros aquí en La Mañana del Centro. Él es ingeniero agrónomo y, por supuesto, sí forma parte de lo que es Política Obrera. Sí, con esta temática relacionada, vinculado a los agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios. Bueno, un tema que ya también en la radio venimos exponiendo en voz de diferentes protagonistas de nuestra actualidad. De un lado y del otro, porque aquí están todas las voces, todas. ¿Sí? Personas, sí, que proponen una regulación, otras personas que proponen una prohibición. Bueno, es un tema que ya desde hace un tiempo a esta parte venimos charlando largo y tendido, sí, aquí en el programa con diferentes protagonistas, por supuesto, de nuestra actualidad, de nuestra realidad chivilcoyana. Acá nos gusta tener todas las voces. Usted después del otro lado, señora, señor, que nos está observando, que nos está escuchando, que nos está mirando, es quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Acá no lo llevamos para ninguna dirección, sí, lógicamente, sino que nos gusta que todos puedan expresarse en La Mañana del Centro. Esa es la idea, esa es la intención aquí del programa. Las conclusiones las tienen que sacar ustedes, nosotros no tenemos que apuntar ni direccionar, ¿sí?, opiniones ni comentarios hacia ningún lugar. Dos cuestiones que quiero mencionar, sí.